Hola, ¿cómo estás? Acá nos volvemos a encontrar. Soy Carolina Domínguez, profesora de natación. Nos conocemos de la pileta. Esta es nuestra tercera charla de matronatación. En la primera, si te acordás, estuvimos hablando un poco de lo que es la actividad en general. La charla anterior hablamos de la importancia de los papás en una clase, de la importancia de la confianza que los papás le van a transmitir al niño para poder participar de una clase, ¿sí? En este caso vamos a hablar de un tema muy difícil y muy importante como es el miedo. El miedo que tiene el niño cuando se mete al agua o el miedo que tiene el papá porque el niño tiene que empezar una actividad en el agua, ¿sí? En realidad, cuando el niño ingresa a la pileta en su primera etapa de nacimiento, estoy hablando de los primeros meses, 4 meses en adelante, no existe el miedo propiamente dicho, sino lo que pasa es que hay una falta de conocimiento del lugar y por eso puede generar un rechazo apenas ingresan a la pileta o al establecimiento, ¿sí? Por eso no sería un miedo, o sea, digamos que mi hijo tiene miedo de meterse al agua o de estar en una clase de matronatación cuando es tan chiquitito, no sería el término correcto, sino es que lo ideal es, o lo óptimo es, entender que lo que le pasa a mi hijo cuando llora, cuando entra a la pileta, es porque no conoce el lugar, ¿sí? Sabemos que es de la única manera que ellos pueden expresarse, entonces toman el llanto como la manera de hacernos saber que no conocen el lugar en el que están, ¿sí? También, si sos partícipe de las clases o no, tanto hincapié que hacemos en esta primera infancia de los 3 o 4 meses en adelante, no necesariamente tu hijo tiene que estar en esa primera edad para poder empezar una clase. La mayoría de los niños tienen 1 año, 2 o 3, y ya ahí sí el miedo se manifiesta de otras formas, ¿sí? ¿Cómo se manifiesta el miedo? Se manifiesta cuando empiezan a llorar porque saben que tienen que ir a tomar una clase, porque vos papás le decís que van a ir a la pileta y él no quiere. El miedo se va a producir cuando están ingresando al natatorio y empiezan a llorar porque ven semejante lugar con agua y eso les puede dar impresión. El miedo está cuando ya están en la pileta y empiezan a llorar porque algo no les gusta o porque algo los incomodó, ¿sí? Ahí son distintas las situaciones. Cuando un niño ya tiene cierto tiempo transcurrido en su vida, y estoy hablando simplemente de 1, 2 o 3 años, pueden que el miedo lo tengan por una experiencia vivida, también por desconocer la actividad que van a hacer, o por un miedo transmitido, que eso es muy común, ¿sí? Vamos a empezar por esto último que acabo de mencionar, de lo que es el miedo transmitido. ¿A qué me refiero con el miedo transmitido? Me refiero a una situación que suele ser muy habitual, que tu hijo va con vos al río, a la pileta, al mar o a algún lugar donde hay agua, y vos le decís, no, salí de ahí, correte, no te metas, ten cuidado que te vas a caer, no pases por ahí que te vas a caer, siempre relacionado con el agua, ¿no? En realidad, esta manera de hacerle entender que hay un peligro, de esta forma que vos se lo decís, te vas a caer, ten cuidado que te vas a caer, lo que le estás mostrando es que cuando él se acerca a este lugar donde hay agua, el peligro está. En realidad, lo que tenemos que hacer en esas situaciones es mostrarle el lugar. Si yo voy con mi hijo al río, lo que tengo que hacer es acercarme con él al agua, mostrarle cuál es el borde, ¿sí? Cuáles son los lugares de riesgo, por qué no me tengo que exponer el cuerpo hacia adelante, de qué forma me voy a caer si quiero ver algo en el agua, ¿sí? Esas serían las maneras adecuadas de mostrarle a él que en realidad el peligro no es el agua, sino lo que le puede pasar a él
si no toma la precaución a la hora de querer acercarse, ¿sí? Cuando hablamos de una situación, que tu hijo tiene miedo por una situación que pasó, puede ser que se haya caído, puede ser que alguna vez simplemente se haya ahogado con un vaso de agua, puede ser que haya visto en el agua alguna situación violenta, no necesariamente un ahogo, ¿sí? Ese tipo de situaciones pueden generarle a ellos un trauma, ¿sí? O generarle ese miedo o esa relación de que en el agua también existe un peligro. Cuando hablábamos de no conocer el lugar, de estar en presencia de algo desconocido, también es otro de los motivos por los cuales ellos pueden sentir este temor. Y también cuando estamos hablando de los niños, ponete vos en lugar de ellos y ponete vos en tu lugar, porque esta sensación que él tiene también puede ser tuya, ¿sí? El miedo también puede ser tuyo de la misma manera que lo siente tu hijo. Vos también podés tener miedo por algo que viviste alguna vez, podés tener miedo porque en algún momento te encontraste en una situación límite y solo fue un acto de desesperación, no porque realmente estabas en peligro. Pero entonces lo importante es acá darse cuenta que con un trabajo o con una manera distinta de acercarse a la situación, al lugar o de enfrentarse en el momento correcto, va a hacer que esto mejore, ¿sí? Te voy a hablar en este caso de qué hacer cuando vos vas a la pileta y tu hijo empieza a llorar. Empieza a llorar porque no quiere estar ahí, se quiere ir directamente. Y vos decís, ¿qué hago? ¿Me quedo mientras mi hijo llora? ¿Me voy? ¿Dejo que esto lo hagamos en otro momento? No. Lo que tenemos que hacer, en primer lugar, es hacerlo con mucha paciencia. Vos tenés que saber que cuando te vas acercando a la pileta, tenés la opción de llevarlo de la mano, si es que él sabe caminar, y van juntos. La que va a caminar por el borde de la pileta sos vos, y él va a ir del lado del pasillo, siempre, y de esta manera van a poder ingresar al natatorio. Si ya conoces la pileta, sabes que tenés lugares por donde ingresar para evitar el peligro y demás, ¿sí? Vamos a suponer que vos ya llegaste a la pileta, que ya están en el agua, o que ya están acercándose al agua, y en realidad el niño sigue llorando. Esta es la pileta que vamos a usar hoy, ¿eh? Esta es la pileta. Este es tu hijo, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si vos intentás ingresar a la pileta con él y él realmente levanta los pies porque no quiere tocar el agua, vos le tenés que hacer upa, ¿sí? Le vas a hacer upa y el que va a caminar por la pileta sos vos. Vamos a suponer que él no quiere ni que vos ni que él ingresen a la pileta. Se van a sentar. Se van a sentar en el borde, los dos, así, y simplemente con mojar sus pies va a ser suficiente para iniciar la clase, ¿sí? Que él quiera mojar los pies, que vos te mojes los pies, ya es mucho. Si pudiste ver las charlas anteriores, estuvimos hablando y haciendo mucho hincapié en lo importante que es que vos la pases bien para que tu hijo pueda verlo y pueda sentir esa diversión que vos tenés al hacer la actividad para transmitírsela, sentir esa diversión que vos tenés al hacer la actividad para transmitírsela directamente a él, ¿sí? ¿Qué pasa si tu hijo tiene un juguete y quiere ir con ese juguete? ¿Sí? Un juguete cualquiera. Lo llevas. Lo importante es que él sepa que este lugar donde va, y me refiero a la pileta, no es un castigo, ¿sí? No es que él va y tiene que cumplir una orden, que él va y que tiene que respetar a rajatablas lo que se está haciendo. Lo importante es que vos entiendas, vos papá entiendas, que la clase en realidad es un juego, ¿sí? Y es un juego que lo vamos a llevar, como lo hemos hablado en otra oportunidad, en diferentes ángulos, ¿sí? Diferentes ángulos
a nivel actividad, a nivel profundidad del agua, a nivel charla que podemos hacer o desplazamiento que le podamos proponer a ustedes papás o a los niños inclusive. Si él quiere estar con el juguete en el agua, por una vez lo dejas que lo lleve y permitís que lo utilice en la clase, ¿sí? Yo no creo que ningún profesor te prohíba el ingreso de un elemento para que acompañe a la adaptación de este niño en la pileta. ¿Qué pasa si tu niño quiere llevar este juguete y de repente este juguete es el que propicia a que el resto de los niños también quieran tener juguetes? Bueno, en ese caso, la didáctica de la clase, ¿sí? La didáctica de la clase se armará para que haya un espacio de juego y de esa manera todos puedan adaptarse a esa actividad, ¿sí? Ten en cuenta también que es muy importante que puede que tu hijo llore la primera clase, llore la segunda clase e incluso la tercera clase también llore una parte y el resto de la clase quiera participar. Los niños están en una etapa de aprendizaje permanente, ¿sí? Que tu hijo llore para ir a la pileta o para hacer una clase en el agua no significa que existe un temor o que existe una predisposición ya establecida para que él no haga la actividad. Es una herramienta que el niño tiene para poder demostrar algo que le está pasando. Si él no quiere hacer una actividad en el agua, probablemente si esta actividad, en lugar de ser la pileta, fuera una clase de fútbol, una clase de baile, si fuera una niña, una clase de cualquier deporte que vos quieras hacer, también va a pasar la misma situación. No es que tu hijo en realidad tenga una negativa para querer adaptarse a una clase, ¿sí? Eso es muy importante que vos lo sepas. También es muy importante que vos sepas que las condiciones del lugar siempre van a estar preparadas, ¿sí? Al igual que el profesor, más allá del establecimiento, van a estar preparados para poder enfrentar estas situaciones. Entonces, que no sea un temor o que no sea una preocupación la actitud de tu hijo durante la clase, ¿sí? En eso tenés que estar muy tranquilo. Todos los niños pueden empezar a tomar clases de matronatación por más temor que tengan o por más miedo que tengan, ¿sí? Ten en cuenta también algo que no aclaramos en este caso, es cuando un niño entra al agua, es muy vivaz, tiene muchas ganas de experimentar y de repente se zambulle en el agua, se mete abajo del agua, sale, traga agua y lo vuelve a hacer, se vuelve a meter, vuelve a traer agua y vuelve a salir. También suele suceder que en lugar de tener temor para poder ingresar, directamente lo hagan sin ningún tipo de miedo y la clase siguiente tengan una actitud diferente. Nos ha pasado también con el caso de distintos niños que llegan a la primera clase, ni siquiera le dan tiempo al profe a que la inicie y lo primero que hacen es, ven el agua y saltan a la pileta y se quedan en el agua y se paran, salen y vuelven a saltar y a meterse. Salen y vuelven a meterse. Incluso se meten de cabeza al agua, bien por debajo del agua y salen. ¿Cómo salen? Ahogados, ¿sí? Con mucha agua en la boca y con esa sensación de que no pueden respirar. ¿Y qué hacen después? Vuelven a meterse. Bueno, cuando el niño toma esta actitud de no tener miedo, de no tener ningún resentimiento y volver a hacerlo, simplemente lo que está haciendo es experimentando, ¿sí? Por supuesto que hay que estar controlándolos, hay que estar permanentemente viéndolos, sabiendo que es nuestra responsabilidad que ellos estén participando de una clase de esa manera, pero hay que permitirles que lo puedan hacer para que conozcan que también esto de no tener ninguna precaución o de no tener ningún miedo al hacerlo puede llegar a lastimarlos o hacerles pasar un mal momento. ¿Sabes por qué?
porque ellos en esta clase van a participar de esta forma, pero en las próximas clases van a saber qué es lo que pasa y van a ir respetando las actividades o los tiempos de las actividades tal cual la vamos planteando, ¿sí? ¿Qué te quiero decir con esto? Si tu niño es muy extrovertido, corre todo el tiempo, quiere meterse, quiere saltar, no quiere cumplir una orden, también tenés que dejarlo, ¿sí? Bueno, ¿qué hemos podido entender de todo esto? Que tenemos distintos escenarios durante una clase de macronatación, así que es cuestión de adaptarse a la situación de cada niño y tenés que saber si tu hijo es temeroso, introvertido, extrovertido, cualquiera puede adaptarse a una clase. Y si el que siente el miedo sos vos, también podés adaptarte, a tomar la clase y a pasarla bien, ¿sí? En este caso, como todas las otras veces, les he dejado una actividad. Esta vez también te voy a dejar una tarea que es muy sencilla. Te voy a pedir que sientes a tu hijo en el borde de la silla, lo sostengas con una mano de su espalda o de su tronco y con tu otra mano en el abdomen y lo incentives a que haga patadas, ¿sí? Pataditas sentado en la silla. De esta manera vos sabés la importancia que tienen las actividades en el agua, cómo van a desarrollar su sistema motor, cómo van a estimular cada uno de sus músculos. Bueno, es importante que mantengamos esto. Aparte de esta forma que lo va a hacer sentado, quiero que cambiemos a una posición ventral. Si llega a agarrarse del costado de la silla y sus piernitas llegan al otro lado, también lo incentives a que hagan patadas. Si no llega, sostenelo vos desde su cintura, desde su espalda e incentivalo a que haga patadas. Va a ser muy divertido para él. Si tenés hijos más grandes, también incentivalo a que lo hagan, que van a pasar un lindo momento. Con esto ya me quiero despedir. Quiero que sepas que estamos a tu disposición, poder realizar las consultas que quieras, o si hay algún tema puntual que te gustaría que reforcemos, también lo podemos hacer. Y te invito a que participes y veas todas las clases disponibles que hay, ¿sí? Porque hay muchas que pueden interesarte. Todo el grupo de compañeros hemos armado distintas actividades, así que te invito a que las veas. Que estés muy bien y nos encontramos la próxima. Gracias.